del modo avión. Bueno, y vamos a hablar de las consecuencias que está generando el desfinanciamiento de políticas vinculadas a género y diversidades. En este caso tiene que ver con el desmantelamiento del Plan ENIA. El Plan ENIA es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que cerró el gobierno de Javier Milei en marzo del año pasado y que había tenido muy buenos resultados. En 5 años redujo la tasa de embarazo adolescente en un 50%. Logró cubrir a muchas adolescencias con educación sexual, asesorías en escuelas, consejerías y métodos anticonceptivos, y a través de esas políticas es que se habían logrado estos buenos resultados que mencionamos. Hoy tenemos que hablar de un caso que Terrible. Muestra que, bueno, justamente estas consecuencias afectan sobre todo a los sectores más vulnerables. Hay un caso en la provincia de Misiones de una niña de 12 años con un embarazo no deseado, ¿no? Vamos a hablar de esta cuestión con nuestra entrevistada que ya está en línea. Estoy hablando de Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. Mabel, buen día. Ignacio y Rocío por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy preocupada porque este es nada más que un ejemplo o el tope de un iceberg donde hay muchísimas niñas que están quedando embarazadas, que en general son productos de abusos, Claro. más o menos abiertos, ¿viste? Bueno, algunas veces son muy notorios, otras veces no tanto. Claro, pero por la son edad abusos, se habla de que es producto de un abuso, claro. Claro, porque son niñas que no tienen capacidad de decidir y además que están ahora totalmente aisladas e imposibilitadas de tener acceso a información. Yo creo que algo que hay que tomar conciencia en este país es que se dice que las y los adolescentes tienen mucho acceso a la información. Pero primero, eso no es cierto. En realidad lo que están es bombardeados por información, pero no buena, en general de mala calidad, muy intencional en algunos casos, porque los tergiversan para engañarlas, pero en otros casos, directamente, como pasa en estos lugares, que no tienen acceso a Internet fácil, que están muy alejados de centros de salud donde puedan tener información. Entonces, son niñas que ni la familia, ni la escuela, ni los servicios de salud, que en general están ausentes, les brindan directamente alguna información para saber cómo defenderse ante estos abusos. Entonces creo que es muy grave y creo que es algo que hay que dimensionar, que el Plan ENIA lo que tenía era un mecanismo de acompañar en estos casos a las niñas a través de la escuela, a través del centro de salud y a las familias, porque aquí si no quedan todos desolados, digamos, y librados a lo que pueden. Entonces, el problema es tomar esa conciencia. ¿Por qué se cerró el Plan ENIA? Bueno, porque era un gasto, porque se creyó que no era necesario, y sin embargo es muy necesario, porque esos embarazos en estas nenas significan abandonar la escuela, y ese va a ser el gran problema que van a tener a futuro. Ese abandono escolar es muy grave porque son niñas que se van a tener que dedicar a criar a los hijos, a buscar trabajos cada vez más informales o buscar compañeros que no son siempre los mejores, pero para que las ayuden a sobrevivir. Entonces es cerrar un círculo de pobreza y de dependencia de esas niñas muy peligroso y muy nocivo, no solo a nivel individual y familiar, sino a nivel social, porque eso disminuye la productividad, es un lastre, digámoslo así, para el país y su desarrollo. Entonces, esto es lo que hay que tomar conciencia. Este gobierno parece no entenderlo.
Y aquí no importa que se cerró el Ministerio de las Mujeres, el tema es que se paralizaron los proyectos. Claro. No importa quién los hacía, lo que importa es se paralizaron y quedó todo en manos de provincias que cuando tienen buena voluntad no tienen recursos. Mabel, hablamos de este caso que lo podemos poner como ejemplo, pero por lo que decís también es una problemática muy grave que sucede en nuestro país, en muchos lugares de nuestro país. Sí, y mira, sobre todo nosotros hemos estudiado este tema y el NOA y el NEA, Misiones, Formosa, Chaco, Jujuy, Salta, todo lo que es esa zona del NEA y NOA que está totalmente atravesada y eso se refleja luego en algunos lugares también del AMBA, de aquí, no meramente de Buenos Aires, sino del Gran Buenos Aires, donde hay familias que vienen y que también están carenciadas porque dentro de este traslado no han podido encontrar todavía un área y además también en provincia de Buenos Aires ha decaído la capacidad de apoyo de los servicios de salud, etcétera. Entonces, estamos, digamos, en un problema crítico y es una pena que lo que se había logrado con ese plan ENIA, que además tuvo una virtud, pasó de un gobierno, de un signo a otro y sobrevivió. Claro, porque se inició en el gobierno de Mauricio Macri. Sí, exactamente, pero por suerte el gobierno de Fernández en el área de salud lo recuperó, lo mantuvo, no lo cerró y ahora vemos. Entonces, esta pérdida es algo que nos preocupa porque lo que se había ganado se vuelve a perder. Y como no lo decimos solo nosotros en Argentina, sino que está en todo el mundo demostrado, el mayor problema aquí es el abandono escolar, porque es como que la escuela es la vacuna para que esas niñas puedan desarrollarse a futuro, es decir, sepan qué hacer frente a estos abusos o posibles abusos, sepan y puedan desarrollarse. Las niñas en algunos lugares de estas provincias nos señalan que el quiebre ellas lo notan entre los 12 y los 13 años. Entonces a los 13 años ya pierden la posibilidad de desarrollarse porque son abusadas y entran en esas uniones o las embarazan y ellas no saben qué hacer. Es un momento crítico. Sí, por lo menos, bueno, está bueno visibilizarlo, Mabel, por eso te agradecemos mucho por esta conversación, esta charla con nosotros y bueno, será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y espero que ustedes no necesitemos tener estos casos para ir recordando. Ojalá. Sí. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Mabel Bianco es presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y nos recordaba, bueno, lo dramático de las